Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Felipe Vallejo, él es presidente de FinTech México, además es el CEO de Bitso. Estimado Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rodrigo, qué gusto acompañarte y gracias por la invitación y por Gracias. vernos tantas veces Sí, en no, una qué semana. bueno. Ahora en tu carácter de presidente justamente de FinTech México, y hay un tema que tiene que ver con la red M. Ustedes han hecho un posicionamiento. Antes de entrar de lleno al contenido del posicionamiento que han hecho, sí me gustaría que le contaras al público que nos escuchas qué es la red M. Sí, la red M es una nueva propuesta de red de pagos de estructura. Entonces, digo, para ponerlo en términos llanos, simples y llanos, es cada vez que pasas tú tu tarjeta de crédito o haces algún pago en algún terminal punto de venta, se utiliza una red de pagos, que hoy en día es la red MX, y hoy en día hay una propuesta, una nueva red, con una nueva estructura y nuevos, digamos, dueños, entre comillas, ¿no? Que lanza la Asociación de Bancos de México, y básicamente es eso, esta nueva red de pagos que ahora se está creando, ¿no? Claro, por red de pagos que entendemos, porque obviamente uno pasa la tarjeta en una terminal punto de venta, esa información va obviamente a través de Internet, bueno, sí, de Internet, y llega a un registro, hay cámaras de compensación, etcétera. ¿Cuál es la diferencia y por qué tendría que cambiar? Sí, mira, hay una discusión desde hace varios años sobre la red MX, que es la que actualmente se utiliza, de si los costos son los correctos, si la gobernanza o los que dictan las reglas de estas redes es la correcta, y la respuesta fue que no. La COFECE se pronunció hace algunos meses sobre esta red, digamos la red antigua, que es la red MX, diciendo no, hay barreras a la competencia, hay ciertas prácticas que no son las correctas para que sea una red eficiente, para que sea una red competitiva para los mexicanos. Y entonces sale esta nueva propuesta que se llama Red M, con otras reglas, con otra estructura, y básicamente eso es, ¿no?, lo que está pasando ahorita. Se están discutiendo las reglas, los costos de esta nueva estructura, ¿no?, que se llama Red M. Claro, pero es que quiero transmitir un poco qué implica la red en sí, o sea, porque uno como usuario pues dice, está Visa, está Mastercard, están otros jugadores, luego están los jugadores del terminal punto de venta, están las cámaras de compensación, están los bancos, están los emisores de crédito, están jugadores como Bitso, como muchas fintechs, ¿no?, que pueden emitir una tarjeta. Digamos, ¿quién tiene esa infraestructura o cuáles son los pedos de la infraestructura? ¿Qué abarca la red MX y qué implica en la red M y cuánto cuesta o cómo se divide o cada quien le paga un pedacito a quién o cómo funciona? Bueno, la propuesta actual, y si quieres te empiezo a platicar de lo que pensamos un poquito en la red M, pero la propuesta actual es un poquito armar una nueva, como que una entidad aparte, pero sí es una entidad mercantil, o sea, no es, o sea, sí tiene fines de lucro, que eso es una diferencia importante con otras redes en el mundo. Y básicamente se divide o se asigna el capital social con ciertas reglas, ¿no? Hoy en día y eso quiere decir que el capital social, ¿qué quiere decir? Pues quién es dueño o quién dicta las reglas de la red, y esos los dueños de la red o los socios, los dueños del capital social dictan cosas desde qué son los costos para poder usarla, ¿no? Quién puede entrar, cuáles son las reglas, ¿no?, los estándares, etcétera. La propuesta actual básicamente dice que el 68% del capital social son para entidades, para instituciones bancarias, ¿no? Y estas serían pues una mayoría en el consejo y para dictar las reglas de esta red, ¿no? Entonces, eso es un poquito una parte de la estructura actual. Y en términos del costo, ¿cómo se paga qué? Digamos, porque como mencionaba, no es unitario, ¿no? O sea, uno tiene los agregadores, o sea, la terminal punto de venta, tienes los que procesan el pago, luego tienes a los emisores, etcétera. ¿Cómo está esa estructura de costos? Para tratar de transparentarlo y dimensionar cuál es la importancia de ella de cara, obviamente, al consumidor, porque obviamente estos costos finalmente se traspasan al consumidor o generan barreras de entrada para otros jugadores. Sí, correcto. Mira, hay estos contratos que se van, que tú firmas a la hora, y digo, cada costo va a estar complicado aquí. Sí, desagregarlo, pero sí, desagregarlo, pero básicamente la cadenita es
quien se conecta, digamos, a la red tiene un contrato. Estos contratos se basan un poquito entre volumen, también un poco es como que vas a usar los rieles o las carreteras que ya están construidos de esta red. Entonces te dan cierto costo por usarlo, ¿no? Que está basado en número de transferencias, montos, etcétera, etcétera. Y esto al final acaba cuando tú vas y pagas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cuando tú vas y pagas en una flor vas y compras un bolero en la calle, estos que ya traen terminales punto de venta pues más modernos en el celular o cosas de estas, tú pagas más bien la pyme o la persona que está vendiendo, etcétera, ahí en la calle, paga un fee por poder usar ese terminal punto de venta. Ese fee ahí adentro trae implícito pues básicamente es el costo de utilizar esta red de pagos, ¿no? Entonces, claro, te voy a dar dos datos. Uno, estos pequeños negocios acaban pagando fees mucho más altos porque su número, su volumen entonces es más bajo, pero es un reflejo, digamos, de esta estructura de costos. Y número dos, un dato importante que tenemos de uno de nuestros agremiados que se dedica o de varios de nuestros agremiados que tienen estos terminales punto de venta, básicamente una pyme que tiene una terminal punto de venta para pago con tarjeta, ¿no? Básicamente puede en promedio incrementar sus ventas en 20%. Imagínate lo que el impacto que tiene la red de pagos en el que vende la pyme mexicana, ¿no? Claro, no, y es un habilitador de la formalidad, de la economía formal. A mí me parece que es realmente brillante. Lo pensaría más, Felipe, como un ecosistema, ¿no? Porque al final, lo que pasa es que cuando uno se imagina la red M, pues dices, pues es una red y ahí radica todo. Y es un enjambre, digamos, de distintas soluciones que todas tienen un costo, etcétera. Ahora, entonces, la propuesta de la red M, digamos, tiene esta parte en términos del capital social. ¿Cuál es el porcentaje, perdón, que tendrían los bancos? Es el 68% en esta propuesta inicial, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué está viendo la FinTech México? Y primero, y quizás también sería bueno, y ahorita nos extendemos otro bloque, ¿quiénes componen la FinTech México? Nada más para rápidamente establecer esa parte. Perfecto. Bueno, mira, empezamos por la segunda pregunta, que básicamente estoy aquí hablando acerca de la red M como FinTech México, porque en FinTech, y tú lo decías bien, es un ecosistema, ¿no? En FinTech México hay más de 160 empresas, pero tienes más de 80 reguladas, no solo ITFs, o sea, bajo la ley FinTech, tienes algunas con licencias bancarias, tienes algunas SOFOMES, tienes SOFIPOS, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes agregadores, etcétera, ¿no? Marcas. Entonces, este ecosistema, en esta propuesta que se está viendo impactada, y como asociación, que vamos a utilizar o tendríamos que ser de las principales entidades que utilizan esta red M, básicamente no, en los términos que está la propuesta hoy en día, creemos o no compartimos las particularidades que se están presentando. Identificamos cosas como que no está alineada completamente con regulaciones sectoriales, otra vez hay barreras a la competencia, ¿no? Como la red MX, y que algunas cosas no favorecen las mejoras en costos, que era lo que queríamos lograr, o que se quería lograr con esta revamp o como le llaman de la red MX, ¿no? Con todo ese tema de COFECE. Entonces, ¿por qué es importante las fintechs en esto? Pues somos los que usamos la red y solo como dato, los principales emisores de tarjetas de crédito en los últimos 2 años fueron una fintech, ¿no? Entonces, digamos, el crecimiento en usabilidad de tarjetas y el crecimiento donde está viendo esta red de pagos es de este sector fintech. Entonces, queremos que haya una red de pagos, una red M, que sea competitiva y al final que esta persona que vende flores, volea y puede cobrar con terminal punto de venta, pueda recibir un costo que le sea competitivo para poder cobrar. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Felipe Vallejo, él es el presidente de FinTech México. Felipe, la propuesta de la red M surge ante la presión de COFECE,
presión de la CNBV o es una iniciativa, digamos, que surge desde los propios bancos? Sobre todo para entender cuál es la lógica. Obviamente en la convención bancaria de este año, pues ahí se dejó ver un poco esta propuesta y sobre todo en qué etapa está. Porque el posicionamiento de ustedes, pues obviamente busqué influir, digamos, en esto que estabas mencionando. Pero primero tratar de entender por qué surgió. Ya, difícil, y me han preguntado esto, pero difícil saber exactamente por qué, sin entrar en el terreno de las especulaciones, Sí. pero lo que sí es que sale en un contexto, en una secuencia que es después de este pronunciamiento de la COFESE sobre la red pasada, sobre Red MX, y sale esta contrapropuesta. No sabemos, o bueno, no te puedo asegurar que haya sido concretamente por eso, pero sí tiene una secuencia en ese contexto. Sale un poquito, yo creo que en respuesta a... Tú siempre tienes como que dos opciones, ¿no? O creemos que salió por eso, pero tú tienes dos opciones siempre: rehacer lo que ya está, ¿no? Que a veces es complicado, o digamos en este lienzo en blanco, pues empezar algo de cero, ¿no? Para mejorarlo o cambiarlo, ¿no? Entonces, pareciera que esta propuesta de RDM es el lienzo en blanco. Esto en lugar de mejorar lo que ya está, rehacer algo o hacer algo nuevo, Ahora, se están ¿no? planteando cambios legislativos, ¿no? Por ahí me ha tocado ver algún texto y propuestas que están vinculadas a ello, de alguna suerte. Pero como que públicamente no he visto que esto sea muy visible, pero sí se está Sí. planteando algo, ¿no? Nosotros no tenemos, Ah, bueno, más allá de lo que pudiera así trascender un poquito, pero no tenemos claridad de algún cambio algo así muy concreto. en Ahora, concreto. para ir Correcto. concreto a la propuesta de ustedes, bueno, ya está un poco más planteado. El panorama es bastante complejo, obviamente. La propuesta de ustedes en concreto, ¿cuáles son los accionables, digamos? Bien, lo primero es, tuvimos hace poco tiempo ya completa la primera propuesta de RDM para poder acabar de analizarla, ¿no? Entonces hicimos un análisis exhaustivo y detectamos más o menos 4 o 5 puntos importantes de revisión. Eso no quiere decir que toda la propuesta esté mal, ¿no? O que no queramos que haya RDM o lo que sea. Esto es más bien un llamado al diálogo, pero digo, te menciono algunas cosas que nos gustaría, o que vimos que hay áreas de oportunidad, y básicamente una es lo del capital social, ¿no? Esto que te decíamos, ni siquiera es un tema de entidades bancarias, ¿no? Es solo algunas entidades bancarias tienen este peso, ¿no? Que es esto del 68% y un poco el tema de el consejo o el board, cómo se compone. Luego, hay algunas comparativas internacionales, pues unas de regulación comparada, derecho comparado con países como India, ¿no? Que se hacen ahí en el documento, con países como Turquía o Canadá, y no son, creemos que esos no son los mejores comparables, digo, un pequeño detalle, o dos pequeños detalles son, esos ejemplos normalmente hacen funciones de ruteo o de compensación y liquidación de operaciones. No es exactamente lo que se busca aquí, ¿no? Y aparte, pues son entidades que no tienen fines de lucro. La RDM sí es una entidad mercantil, entonces te cambia todos los incentivos ahí. Creemos que se puede construir esto de otra manera, ¿no? Que atienda al contexto mexicano, ¿no? Luego tienes el tema también, el tema de gobernanza. También las reglas de gobernanza son importantes, las reglas de gobernanza, porque al final todos todos los recursos de transferencia, etcétera, ahí es donde se fijan. Entonces habría que ver cómo le haces para que los pequeños competidores, que las reglas permitan crecer a los pequeños competidores, ¿no? Esa es como que la tercera parte, ¿no? Y la cuarta es, pues, que sí esté alineado al menos con esta ley de transparencia y ordenamiento de servicios financieros, ¿no? En el sentido de competencia, el acceso no discriminatorio, ¿no? Proteger los intereses de los usuarios de la red de pago, y creemos que hoy en día esta propuesta no se alinea con esta ley de transparencia y ordenamiento de servicios financieros. Entonces, son como que estas 4 pilares. Claro. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes? O sea, hacen este posicionamiento y ¿qué sigue? Lo que sigue es lo siguiente: lo que nos gustaría es sentarnos a platicar, que podamos tener una interlocución más fluida,
entre las 160 o más de 160 empresas de FinTech México, más de 80 reguladas, para platicar de algunas propuestas que nos gustaría para, simplemente es contribuir a esta propuesta de Red M para que sí pase y pase los mejores términos para el país, ¿no? Claro, Entonces, si lo pudiera decir, platicar. exacto, si lo pudiera decir de manera muy factual, sentarse en la mesa de formulación y obviamente tener más capacidad en la toma de decisiones, ¿no? De esta red. Correcto. Oye, correcto. y ya te voy a hacer un... Ajá. Adelante, la terrorista. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la experiencia de Brasil? Te lo pregunto a ti porque tienen experiencia factual, ¿no? En otras geografías, pero pienso Brasil porque tienen Pix, es mucho más dinámico. Si puede haber alguna comparación, o sea, en términos del ecosistema de pagos. Mira, Pix ha sido un gran éxito, pero esto que te decía de no intentar copiar o replicar exactamente otras jurisdicciones, porque hay otros supuestos, ¿no? O otro contexto, es importante mencionar también para Brasil, ¿no? En Brasil, definitivamente Pix fue un éxito. Tienes otras condiciones un poquito diferentes a México. Una te la voy a mencionar. En Brasil tú tienes y hablando de Pix específicamente, tienes este CPF, que es como tu identificador, es como un CURP, o bueno, es como un RFC, pero tú naces y tienes tu RFC. Entonces, allá, y se utiliza para todo, ¿no? Ahí es tu identificador, no solo financiero, o tu ID digital, es tu identificador hasta para conectarte al Wi-Fi en cualquier café, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú ya quieres crear una red como Pix, en el cual ya tienes una identificación digital de todos tus usuarios en Brasil y esa es la que vas a usar para mandar transferencias, etcétera, ya vas ganando, ¿no? Entonces, en México no existe por ejemplo, este supuesto no se cumple, ¿no? Entonces, como que no hay que... Pix es muy buena red en el tema de cómo está construida el código, qué es código abierto, que es ligera, ¿no? Etcétera. Eso sí podríamos copiarlo o intentar replicarlo, pero hay otras cositas que no son, que hay que tener el contexto mexicano en mente, ¿no? Sí, me hiciste acordar justo en la entrevista que le hice a Gabriel Llorio en el Rodcast, que ya te invitaré, pues menciona eso, ¿no? Que uno de los objetivos que tiene pues es construir un sistema de identificación porque es el punto de partida y la piedra angular, pero obviamente pues le decía... pues va a haber una resistencia natural de cualquiera, ¿no? En México se ha intentado en varias ocasiones y sobre todo, bueno, pues es un esfuerzo en años hacia adelante, ¿no? No creo que se pueda ejecutar muy rápido, pero pues es, digamos, eso. Pues Felipe, gracias por la entrevista. Sé que te he hecho batallar para tratar de explicar, pero es un tema realmente complejo que se tiene que hablar y sobre todo entender dónde están ustedes en FinTech México y bueno, pues esto, por supuesto, la implicación para todos los que nos escuchan, que es finalmente lo importante en un país que requiere que avance más la bancarización, por supuesto, o que las personas tengan servicios financieros, porque obviamente hay muchos nuevos jugadores y ahí se vuelve una discusión importante. Gracias, Felipe. Gracias a ti, Rodrigo, y qué gusto saludarte, como siempre. Qué gusto. Ahí escuchamos a Felipe Vallejo, presidente de FinTech México.